Gracias por acompañarme en una entrega más del Zumbido del Moscardón. Estamos hoy a 1 de abril, iniciamos este maravilloso mes en donde todo florece gracias a la primavera. Veamos qué pasa también en el contexto nacional. ¿Qué miedo le tiene Andrés al ridículo? ¿Por qué se justifica de todo y no asume su responsabilidad? Dijo hace unos días que en su gobierno hay más feminicidios porque antes no se llamaban así, se llamaban homicidios. O no conoce la ley, o quiere engañar a las masas en sus discursos mañaneros, y me parece que es un estúpido porque, siguiendo sus propias palabras, él lo dijo, estúpido es aquel que piensa que el pueblo es estúpido. Voy a sugerirle que lea en la revista Eunmía un ensayo que publicó en 2015 Macarena Iribarne de la University of Wollongong sobre el feminicidio aquí en nuestro país. Seguro que don López no tiene la más remota idea de dónde viene el término, pero aquí, como siempre, se lo vamos a explicar y se lo vamos a recordar. Basado en ese ensayo justamente. En 1989, Marc Lepine asaltó un aula de la Universidad de Montreal en Canadá. Allí le ordenó a todos los hombres que abandonaran el salón y gritó «Je hais les féministes», en francés, que quiere decir odio a las feministas, y disparó en contra de las mujeres que quedaron en el aula, matando a 13 estudiantes y a una trabajadora de esta Universidad de Montreal. Acto seguido, se suicidó. Algunos días después, en la Universidad de Ontario Occidental, también allí en Canadá, en uno de sus muros apareció una leyenda que decía «Kill feminist bitches», mata a las brujas feministas. Estos hechos históricos motivaron a las feministas de Canadá y de varias partes del mundo a centrarse en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ahí se visualizó el feminicidio, el femicidio, pero tiene una larga historia en la tradición inglesa y que se remonta a principios del siglo XIX. En 1801 fue utilizado para denominar el asesinato de una mujer en A Satirical View of London at the Commencement of the 19th Century, una visión satírica de Londres a principios del siglo XIX. Para 1992, Diana Russell y Jill Radford publican Feminicide, The Politics of the Woman Killing, Feminicidio, la política del asesinato de mujeres, donde explican que la explicidad de Marc Lepine, tanto solo por escoger como víctimas a las mujeres y por llamarlas malditas feministas, hicieron que la existencia del fenómeno del femicidio fuese visible y para algunos imposible de ignorar. Nuestro país es uno de los más prolíficos, no solo en entender el fenómeno, sino en desentrañarlo hasta que, por ejemplo, la política y feminista mexicana Marcela Lagarde lo acuñó. El término feminicidio había sido femicidio. Ella identifica a un nuevo actor que le da este nombre y reconoce en ese rol protagónico, ¿a quién cree usted? Justamente al Estado mexicano. Ella identifica que algo más que contribuye a que esos crímenes de este tipo se extiendan en el tiempo es la inexistencia del Estado de Derecho, en el cual se reproduce la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo. Por eso, para diferenciar los términos, Lagarde introdujo la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres, en un cuadro de colapso institucional. Se trata, dice Marcela, de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. El feminicidio, entonces, es un crimen de Estado. Y aquí en nuestro país justamente se dieron hechos terribles desde enero de 1993 en la fronteriza Ciudad Juárez del estado de Chihuahua. La tipología de feminicidio sexual sistemático creada por la feminista mexicana, también feminista mexicana, Julia Monarres, responde precisamente a esos hechos que enlutaron al país por la respuesta de las autoridades, porque la respuesta de las autoridades se centró en culpar a las víctimas y a sus familias y no a los culpables. Por supuesto, eso alimentó la impunidad. México, como dije líneas arriba, fue el primer país que propuso la tipificación del delito de feminicidio y es también el país con más iniciativas de ley tanto a nivel federal como en los estados. La primera de ellas publicada hace 14 años, el 1 de febrero de 2007 en el periódico oficial de la Federación, que fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Después de varias iniciativas y 2 propuestas, la tercera aprobada en el Congreso en 2008, donde se eliminó el elemento grupal, por los casos de Juárez, para limitar el feminicidio a aquellos supuestos en que se causa la muerte de solamente una mujer por el hecho de ser mujer. La diputada Aida Marina Arbizo Rivas fue quien presentó dicha iniciativa hace 13 años.
Como podemos darnos cuenta, México es pionero en la tipificación como delito del feminicidio desde hace más de 14 años. No es un término que se utilice para atacar ni al presidente haciendo minúsculas y entre comillas, ni a su transformación de cuarta, pero sí para hacerle ver su responsabilidad como jefe de Estado, dado que en esta administración mueren 11 mujeres al día, entre ellas algunas niñas. Así que don López, no sea lerdo y estólido y asuma sus responsabilidades. Muchas gracias. Síganme por favor en mis redes sociales, @Leiva Aguilar, en Twitter, en Facebook como franciscoalejandro.leiva Aguilar, en Instagram también como Leiva Aguilar. Muchas gracias.